Mi nueva canción, La vida es de todo y rap, está ya disponible en todas las plataformas digitales existentes. Si aún no la has escuchado, te invito a ver el videoclip. Te dejo su respectivo link aquí en la descripción de este video. No soy Dross, pero sé que te va a encantar. ¿Qué tal, gente? Esto es De Todo y Rap, yo soy HBD y hoy día tenemos una historia alucinante. La vida de un niño que sufrió de acoso tanto psicológico como físico, que luego de un intento de suicidio se convirtió en uno de los más grandes raperos de toda la historia. Esta es, señoras y señores, la increíble evolución de Eminem. Sin nada más que añadir, comencemos. El pequeño Marshall Bruce Mathers III, sí, así de largo es el verdadero nombre de Eminem, abrió por primera vez los ojos en 1972 en Missouri, Estados Unidos. Y antes de que él tuviera memoria, su padre lo abandonó. Por otro lado, su madre, de bajos recursos económicos, vivía constantemente cambiando de trabajo, asimismo cambiando de vivienda, asimismo cambiando a Marshall de colegio. Hasta que en un momento se quedaron en Detroit ya por un buen tiempo. El tema es que por estar yendo de un lado a otro sin parar, a Eminem se le hacía complicado conseguir amigos estables y cada vez socializaba menos, y lamentablemente se convirtió en el objetivo de las burlas de otros alumnos. Tal era el bullying que le hacían a Marshall que un día del 82, en el baño del colegio, DeAngelo Bailey, otro estudiante, le pegó con un objeto pesado hasta hacerlo sangrar y dejarlo inconsciente. En realidad, Marshall estuvo en coma por 10 días. Luego de eso, su estado era preocupante y su recuperación lenta. Marshall tardó un año en recuperarse. Tuve que dedicarle mucho tiempo enseñándole hasta atarse los zapatos. Pero bueno, no todo era malo en la infancia de Eminem. Sí que tenía un buen amigo, su tío Ronnie, que le llevaba solo unos meses de edad. Y este tío le enseñó a Eminem la primera canción de rap que escuchó en su vida: Reckless de Ice-T. Y tanto le gustó a Marshall esta canción que junto a Ronnie empezaron a hacer sus propios raps, a grabarlos en cintas y también a cantarlos, imaginando que los oían una gran multitud. Lo que van a escuchar ahora es material que poca gente conoce. Me refiero a algunas de las cintas más antiguas de Eminem. Esto es de aproximadamente 1988. Agility, ability, got to stay nimble. Horizon our basic is basics too simple. Well, foolish pride has a lot of things to say. You got foolish pride like you got tooth decay. Get up this morning, feeling sleepy as all hell. Once I used the bathroom, then I tripped and I fell. Como pueden ver, tenía una voz algo débil, no tenía demasiada actitud y sus rimas eran notablemente básicas. Creo que nadie apostaría porque ese chico sería uno de los mejores raperos del mundo. Allá por el 90 repitió noveno grado no una ni dos, sino 3 veces y dejó la escuela. Y el 91, el tío Ronnie, a causa de una ruptura sentimental, se disparó en la cabeza. Y su suicidio fue sumamente doloroso para Marshall, que del impacto ni siquiera quiso asistir al funeral. Pero paralelamente, Eminem no dejaba de rapear. Ahora lo hacía más con Proof, un joven rapero que se volvió su mejor amigo. Y en medio de todo, Marshall, el 95, recibe la noticia de que va a ser padre. Eso sí, Eminem no abandonó a su hija como su padre sí lo hizo con él, sino que más bien se hizo responsable de ella como tiene que ser. Le puso Hailey y la tuvo con Kim. Aunque claro que esto significaba que tenía que trabajar mucho más que antes. Varios trabajos tuvo Marshall, aunque el principal era el de preparar hamburguesas. Lo realizó por como 3 años y se comenta que incluso allí no paraba de rapear. De cada pedido que recibía generaba una rima. Y para ganar un poco más de exposición, a Eminem se le ocurrió empezar a asistir a las batallas de rap. Y allí siguió desarrollando un poco su estilo. Para el 96 sacó su primer álbum de estudio, llamado Infinite. Este fue un fracaso comercial. Aunque hay que decir, se podían ver algunos juegos de palabras interesantes, pero no habían frases o punchlines muy potentes. Eminem había dicho que si este disco no pegaba, no sabía qué más iba a hacer, e intentó suicidarse tomando pastillas y más pastillas.
Afortunadamente, tampoco tuvo éxito con eso. Dicen que para ver el arco iris hay que soportar la lluvia, y luego de una recaída tan grande a Eminem se le ocurrió una gran idea: empezar a escribir sin importar lo que la gente piense y simplemente expresarse sin pelos en la lengua. Generó de esta manera un personaje, un alter ego suyo al que llamó Slim Shady. De esta manera publicó el Slim Shady EP, un álbum que tenía canciones bastante más irreverentes y personales. Por ejemplo, en una de ellas escribe una historia donde mata a la madre de su hija y le pide ayuda a su hija para tirar el cadáver a un lago. El rapero escribió esta canción en un contexto en que Kim no le permitía ver a Hailey. La cuestión es que en el 97 Eminem llegó a la final de un torneo de batallas de rap llamado Rap Olympics. Se enfrentaba contra el MC Juice, contra quien ya había perdido en una final poco tiempo antes, y esta vez volvió a perder. Sin embargo, a alguien del público le gustó el desempeño que tuvo Eminem y le dijo que le entregara una grabación suya, así que le dio el Slim Shady EP, que era su último trabajo. Y de alguna forma esto llegó a Jimmy Iovine, que le hizo escuchar la cinta a Dr. Dre. Dr. Dre es uno de los mayores productores en la historia del rap y quedó impresionado con el talento de Eminem. Así que lo llamó para que trabajen juntos en su sello discográfico Un Disco. Él comenta que algo que le llamó la atención la primera vez que vio a Eminem es que era blanco, y él no se lo esperaba. La mayor parte de raperos de aquel entonces eran negros. Sin embargo, esto no tenía nada de malo para Dre, pero sí para sus jefes. Mi gerente general tenía una imagen de 8x10 y me dijo: Dre, este niño tiene ojos azules. ¿Qué estamos haciendo? Y es que los ejecutivos pensaban que Eminem, por ser blanco, no tenía una imagen que fuera a ser comercial para el rap. Así que no apoyaron a Dre, que había tenido un par de fracasos comerciales últimamente. Les parecía muy arriesgado y Dre tuvo que tomar una decisión importante. Determinó invertir su propio dinero en hacer el disco de Eminem. Yo sabía que él estaba tomando riesgos. Le debo mi vida por ello. Es así que sale el álbum de Slim Shady LP, como una presentación de Slim Shady al mundo, a las grandes masas, con una producción musical y visual enorme. Aquí Eminem tiene su primer éxito musical, My Name Is. Y en la canción Brain Damage critica a D'Angelo Bailey, aquel chico que lo golpeó hasta dejarlo en coma. Este álbum se caracteriza por manejar un lenguaje bastante ofensivo y lleno de imaginación, que genera imágenes grotescas a la vez que un tanto divertidas. El año en que sacó este disco, el 99, se calcula que Eminem ganó $3 millones. Al fin ha conseguido hacer con el rap algo grande. Aunque ese mismo año Deborah Mathers, la mamá de Eminem, lo demanda por difamación, ya que él en algunas letras y entrevistas la tachaba de mala madre, maltratadora y adicta a las drogas. Deborah solicitaba a su hijo por todo ello $10 millones. Aunque al final, en 2002, solo recibió 1.600. Ese mismo año que le llegó la fama a Eminem, el 99, se casó con Kim. Aunque un año más tarde Kim intentó suicidarse. Luego se alejó de Eminem, luego se reconciliaron y luego se divorciaron. En 2001. Y unas semanas después, demandó a Eminem por $10 millones. También por difamación. Y como curiosidad, he de decir que no solo la madre de Eminem y su ex esposa lo demandaron, sino también aquella persona que abusó de él en el colegio. D'Angelo Bailey en 2001 lo demandó por $1 millón porque la canción Brain Damage de Eminem le perjudicó la reputación y dice él que trabó su carrera artística. Parece que también quería ser rapero. Sin embargo, esta demanda fue desestimada por la juez al instante. Retomemos el punto. En el 2000, Eminem hace algo junto a Dr. Dre increíble. Publican el álbum The Marshall Mathers LP, donde hay canciones que abarcan gran parte de la vida íntima y familiar del rapero, además que narra algunas situaciones complicadas de la fama y realiza críticas con cierta ironía a algunos artistas sin ningún tipo de censura, diciendo incluso sus nombres. Ese es hasta el día de hoy uno de los discos de rap con más ventas del mundo. Fue incluido entre los 500 álbumes más grandes de la historia según Rolling Stones. Aquí hay éxitos como Stan, The Way I Am y The Real Slim Shady, canciones inolvidables.
La fortuna de Eminem este año ascendía a 23 millones de dólares. Paralelamente había creado su propio sello musical, Shady Records, y él junto con sus colegas más cercanos del rap, su grupo D12, donde estaba Proof, habían hecho una promesa, que quien llegara al éxito primero tenía que llevar luego a los demás. Así que en 2001 Eminem hizo el primer álbum bajo su sello junto a su grupo, Devil's Night, aunque no llamó demasiado la atención. Para 2002 el rapero publicó The Eminem Show, que fue muy exitoso, pero no tanto como su antecesor. Este álbum no tenía la misma fuerza, aunque sí que era bastante personal. Se generó una gran controversia al insultar a su madre en Cleaning Out My Closet, e hizo saber lo que representaba en Without Me. Ese mismo año, Eminem estaba preparando su película, 8 Mile, basada en la vida del rapero, y él compuso una cruda canción para la banda sonora que hablaba acerca de la superación ante las adversidades y de lo efímero de la fama. Lose Yourself. Una de las mejores canciones que nos ha dejado este MC y que se ganó un Oscar. Y en 2004 junto a su grupo se genera el álbum D12 World, en que la canción más conocida es My Band, donde se maneja con humor e ironía el hecho de que Eminem se roba el protagonismo de su banda. Y hay que decir que la banda se empezó realmente a desmoronar y no grabaron un disco más. También en 2004 Eminem publica el disco en solitario Anchor, un álbum donde ya no es tan agresivo, sino que es un tanto más humorístico. Aunque por ahí en su canción Mosh le propina unos insultos al entonces presidente de Estados Unidos, Bush. Eso sí, hay que decir, la fórmula de Eminem estaba empezando a hacerse un tanto repetitiva, y él mismo luego comentaría que no considera Anchor como uno de sus mejores trabajos. Luego en 2005 saca When I'm Gone, una canción personal que dedica a su hija, donde narra la angustia de darle más tiempo a su carrera musical que a ella, como una pesadilla de la que al final se despierta. Y es que el mismo Eminem ya se estaba sintiendo un poco cansado de su trabajo. Y esto se junta con otras cosas, como que en 2006 se vuelve a casar con Kim para divorciarse el mismo año y su mejor amigo Proof es asesinado. A la vez se vuelve muy fuerte una adicción de Marshall por las pastillas. Comenta que tomaba decenas al día y que no era fácil aceptar que era débil en ese sentido, pero si es que no lo aceptaba iba a morirse. Y varios años después de su último trabajo musical, en 2009 sacó uno nuevo, Relapse. Este disco fue muy esperado ya que marcaba el regreso de Eminem luego de una necesaria rehabilitación suya y obtuvo buen número de ventas. Sin embargo, la crítica se dividió. El toque oscuro que tienen varias canciones del disco, a algunos les pareció genial y a otros les disgustó. Pero más allá de ello, quiero rescatar que el disco tiene muy buena técnica de estructuras. Los juegos de palabras son de alta calidad. Y en 2010, musicalmente, Eminem sí que tiene una renovación. En su disco Recovery podemos encontrar sonidos mucho más modernos y unas letras bastante emocionales, que toman distancia de la parodia. Claro que con esto hubo una buena parte del público que extrañaba a aquel Slim Shady, que era sarcástico y controvertido. Pero igual en esta nueva etapa, con canciones menos polémicas, Eminem logró hacer más de un hit, como Not Afraid, que es una canción donde habla de la rehabilitación. Y Love the Way You Lie, con Rihanna, donde se narra una relación tóxica que parece arreglarse pero no. Y en 2013, aludiendo al pasado, Eminem saca la secuela de su disco más exitoso. Este es The Marshall Mathers LP 2. Este álbum tuvo una recepción súper positiva y es que realmente tiene temazos, como Rap God, donde Eminem demuestra que en serio es un dios del rap a través de sus técnicas de escritura y destreza vocal. Y el éxito comercial nuevamente junto a Rihanna, The Monster, donde habla del peso de la fama. Y en este disco también se incluye una canción en que Eminem pide disculpas a su madre. Pero luego de este gran acierto siguió el que para muchos es el peor disco del rapero, Revival,
Acá las líricas no tienen mucha potencia, ni el rapeo demasiada pasión. Parece que ni el mismo Eminem quedó demasiado satisfecho con este último trabajo, así que de manera sorpresiva, muy rápido, lanzó otro disco, Kamikaze, donde de cierta manera regresa aquel Slim Shady que se metía con todo y con todos. Kamikaze tuvo mucha mejor acogida que Revival. Fue el disco más vendido de 2018. Y luego salió la canción Kill Shot, la respuesta de Eminem a la tiradera a los ataques de Machine Gun Kelly. Y parece que a Eminem le gustó esto de sacar discos de manera sorpresa, ya que este 2020 lo volvió a hacer, publicando de repente Music to be Murdered by, donde hay temas de reflexión como Darkness, que tiene un mensaje a favor del control de las armas en Estados Unidos, pero al estilo de Eminem, ya que cuenta la historia de una masacre vista desde los ojos del asesino. Otra canción que ha llamado la atención de este álbum es Godzilla, algo parecido a Rap God, mostrando la destreza del rapero, pero que dura menos, aunque por momentos se pone todavía más intenso. Este último álbum de Marshall está recibiendo buenos comentarios. Y no podemos dejar de mencionar lo último que nos ha sorprendido de Eminem, y es su aparición en la ceremonia de los Oscars 2020, donde apareció cantando su clásico Lose Yourself, canción con que ganó aquel galardón. Y esta ha sido la increíble evolución de Eminem, un artista que ha pasado por tantas etapas musicales como etapas ha tenido su vida. Al inicio se le notaba inexperto, pero nunca se rindió. Luego se volvió un rebelde polémico y con el paso del tiempo tuvo que tomar un descanso para después volver con ganas, aunque con una actitud un tanto más tranquila. Eso sí, siempre con el enorme talento que lo caracteriza. Marshall Mathers ha marcado la historia y espero que lo siga haciendo. Y si te ha gustado este video, ya lo sabes, déjale tu honorable like. También compártelo con un amigo que quieras con el corazón y suscríbete a este canal para que veas más videos raperos como este. Un abrazo y mucho rap. Esto es de todo y rap, una mezcla perfecta, espectacular. Y es que esto es de todo y rap, mi forma de vida no puede parar.